No se preocupe, doctor. De historia. Y entonces es mucho, muy importante el conocimiento de lo que de la historia, porque pues más o menos vemos que se están repitiendo demasiadas cosas. Ahorita con el problema de las pandemias, pues más o menos estamos repitiendo lo mismo que se vivió hace muchos años, ¿verdad? Estamos todavía. Y entonces la importancia más que nada de la investigación médica, que va a ser básica para poder ir avanzando, sí, ir avanzando en lo que es la aparición de nuevas patologías. Entonces, la clase pasada, o la anterior que estuvimos hablando en diciembre, sí, estuvimos hablando acerca de ya el descubrimiento, sobre todo de algunos otros apoyos a la medicina, como fue la aparición de los rayos X, ¿sí? El descubrimiento en la física, en la química, ¿sí? Del descubrimiento en la química del radio, la radioterapia. Entonces, vimos nosotros cómo llega el advenimiento de las vacunas, empieza la Jenner a descubrir lo que es la vacuna, la antivariolosa. Entonces, vamos a continuar ahora, sí, lo que van a ser los grandes avances que va a haber en lo que va a ser la bacteriología. Ya hemos hablado algo acerca de Ramón y Cajal, en lo que fue lo que fue el estudio de lo que es la histología. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de estos detalles que van a estar ocurriendo en el siglo XVIII, ya los grandes avances que se están teniendo, siglo XIX, ¿sí? Y lo que va a ser el avance que vamos a tener más que nada en lo que es la bacteriología, la parasitología y el advenimiento de la neuropsiquiatría, empezar a valorar, a darle ese énfasis o ese enfoque a la medicina que estaba muy olvidada sobre los problemas de tipo psiquiátrico. Entonces vamos a escuchar a sus compañeros qué es lo que nos traen el día de ahora. Está interesante, está muy interesante. Vamos a ver qué nos platican y vamos a ir, porque tenemos que ir juntando todo esto, porque el tema final, la próxima semana, que es la última clase que tendríamos, sí, ahí necesitaría yo que ustedes me entreguen un análisis completo de la problemática actual de la medicina. ¿Cuál es la problemática actual? Ya ustedes van a hacer van a desarrollarme por escrito el tema, ¿sí? Cada uno de lo que es la problemática actual de la medicina. Entonces vamos a escucharlos que nos traen ahora acerca de los descubrimientos en la era pastoriana. Vamos a omitir, fíjense, todos los descubrimientos que se hizo para la cirugía, es importante que se pongan ustedes a leerlo. Entonces, los escuchamos. Ok, bueno, yo voy a presentar este capítulo, es el capítulo 23. ¿Le puedes dar para adelante, por favor? Gracias. Bueno, empezamos este capítulo con la parasitología. Y bueno, la parasitología comienza... Dale tantito, por favor, para adelante. Este capítulo nos presenta principalmente a Louis Pasteur. Y bueno, hablando un poquito de él, es que él estudió en la Escuela Normal de París a los 26 años. Él realizó su estudio de la fermentación, que abarcaba o hablaba principalmente sobre la generación espontánea de los microorganismos y que estos son necesarios para que exista, bueno, no, que para que estos existan es necesaria una contaminación en una muestra. Él pensaba que sin los microbios de putrefacción no habría vida en la Tierra, porque así no se completaría el ciclo de vida con los organismos descomponedores, que son los que se encuentran al final de este. Él atacó de cierta manera la doctrina de la generación espontánea después de numerosos experimentos en matraces Erlenmeyer.
es cierto, en matraces herméticamente cerrados. Él asentó las bases de la esterilización y la asepsia, y Lord Lister, que era un cirujano inglés, reconoció el trabajo de Pasteur al alejar la fermentación y la medicina del empirismo. Él buscó y encontró la causa de algunas plagas que específicamente que diezmaba a los gusanos de seda. Y junto a otros 3 ayudantes, que eran Chamberlain, Jobond y Rose, me parece, estudió la cólera de las gallinas, que él inmunizó una vacuna elaborada a partir de cultivos artificiales. Era el cólera, no la cólera, porque las gallinas no andaban encolerizadas. Ah, bueno, esta se la realizó con variedades de streptococos, estafilococos y neumococos. Y realizó la vacuna antirrabia. Bueno, antes de, él empieza a encontrar también, él encuentra la primera vacuna del carbunco. O sea, el carbunco era un problema grave en las vacas, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Que atacaba. Entonces, que fue descubierto primero por Koch, el causante, ¿sí? Y Pasteur empieza a buscar una causa, o digo, una forma de combatir el carbunco, ¿sí? Entonces, él encuentra una vacuna ahí. Después, posteriormente, viene la vacuna antirrábica. Creo que sí, sí. Es que en el libro viene primero con Koch, ¿no? O sea, lo menciona Koch y luego ya sigue con... Claro, sí, pero la vacuna ahí va Bueno, Pasteur. ok. Entonces, bueno, después de la vacuna del carbunco, realizó la vacuna antirrabia, que primero fue primero en perros y después fue probada en humanos. Exactamente, creo que la fecha era el 6 de julio del 1885. Y esto fue porque un niño estaba enfermo, bueno, había sido mordido por un perro con rabia. Y pues este niño fue inyectado en el estómago para pues tratar de detener o contraatacar la rabia. Él El abdomen, recibió, ¿verdad? No en el estómago. bueno, sí, en el abdomen. Sí, porque Él como recibió que entró en el estómago. él recibió el título del hijo Sí, es predilecto que de sí, es Francia. que no puede entrar hasta el estómago. Ah, claro, sí. Ya fue muy reconocido Pasteur, ¿verdad? Él sí logró disfrutar del éxito. Era, bueno, era el cordón de la Legión de Honor, era llamado ese premio, bueno, ese reconocimiento, ese título. Y junto con él también era Robert Koch, que pues él fue un médico asistente en Hamburgo y fue un médico rural, bueno, comenzó como un médico rural y después como médico de distrito. Él descubrió el agente del carbunclo o anthrax en el ganado bovino y fue nombrado para el Departamento de Salubridad Imperial de Berlín, donde descubrió el bacilo de la tuberculosis. Que fue su Él, máximo, ¿verdad? sí, después hizo unos viajes a Egipto y a la India, donde descubrió el bacilo de la cólera, esa sí es la cólera, ¿no? Y después Cólera. fue el director del Instituto de Enfermedades Infecciosas, contribuyó a la ley de prevención de Sí, epidemias. pero ese es del, oiga, es del cólera, sí, masculino, porque la cólera es otra, ¿verdad? Entonces, del Es que en cólera, el sí, libro, bueno, creo que es que en el libro viene de la cólera, pero de la bueno. cólera, no, la cólera es que anda enojado, ¿verdad? Estoy colérico. Ujú. Bueno, contribuyó a la ley de la prevención de epidemias. Él se ocupó muy frecuentemente de la malaria y la Ujú. enfermedad africana del sueño. Ujú. Y en 1905 se le otorgó el premio Nobel, falleciendo 5 años después por un padecimiento cardíaco, es lo que Ujú. señala el libro. Después, bueno, lo que tiene este capítulo en especial es que marca demasiados científicos que cada uno de ellos realizó una investigación, un descubrimiento específico. Sí, o sea, aquí lo que tiene usted que es ubicar más que nada, sí, el gran avance que tiene la escuela francesa,
Sí, son de la escuela francesa, este tipo de gentes que empiezan a dar un avance importante en lo que es el estudio de la bacteriología. Se van conociendo diferentes agentes causales de varias enfermedades, ¿sí? Ahí vamos viendo a un von Behring, vamos viendo a un Pasteur, vamos viendo a un Koch. Bueno, hablando de Von Behring, Ujú. pues es el que sigue, que él, creo que le puedes dar tantito para... Pues hablar de von Behring, pues es hablar de difteria, luego, ¿verdad? Acordarse, sí, 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 ¿verdad? sí, pues él fue el que descubrió el suero contra la difteria. Ujú. Y bueno, de hecho, o sea, de su apartado, aunque sí es como, sí lo sacaron de entre toda la lista de científicos que viene después, pues lo que más denota es el descubrimiento del suero contra la difteria, que, dale tantito para adelante también, que era un médico militar, bueno, Ujú. ex militar, porque o sea, él salió del ejército para volverse médico. Y pues fue condecorado por casi todas las naciones y galardonado con el Premio Nobel a la medicina en 1901, que pues esta fue la primera vez que se entregó un premio Nobel a la medicina. Ujú. Y pues en 1917, 16 años después, él fallece. ¿Le puedes dar tantito para adelante? Profe, una pregunta. ¿Es Sí, verdad que Von Behring falleció también de difteria? no, no muere de difteria. No, lo que pasa, von Behring no tiene una muerte por el agente causal, él muere varios años después de haber encontrado lo que fue el suero que había. Después se buscó la vacuna antidifterica, porque la difteria era un padecimiento que estaba minando mucho y provocaba la muerte porque actuaba a nivel, se formaban placas a nivel de la garganta, pero no muere de difteria él. Ah, está bien. Gracias. Dele. Ok, bueno, en esta sección seguía parasitología, Bueno, pero pues ahora, podemos... bueno, pero luego, ¿qué? ¿Por qué para la citología que tiene? Es Eh, importante. ¿A quién le bueno, tocaba? en este, bueno, es que en parasitología, pues no se avanzó suficiente en este campo hasta que... No, no, si quieres déjalo ahí, es que como que se movió la diapo. Sí, vea. Sí, porque estaba al principio de la exposición. Sí, es importante la parasitología, ¿eh? Sí, Hay gente muy importante. en esta parte, bueno, se mencionan bueno, los importantes o los que se mencionan así son 6 científicos, que fueron Senker, que describió la triquinosis, Ujú. y otro que se llama, era de apellido Laveran, La verán. Ujú. que descubrió el plásmido del El paludismo, plasmodium. El plasmodium, sí. el plasmódio del paludismo. Después Ajá. estaba Ross, que localizó el patógeno Ujú. de la malaria de los mosquitos. Ujú. Después Bruce. Grus, que identificó era Anópeles, Anópeles. El anófeles, el mosquito. El Sí, mosco anófeles. Sí. es un mosquito, bueno, sí, era un mosquito. De hecho, sí lo investigué, pero más, bueno, sí, es un mosquito, es una especie de mosquito. Después Bruce, que descubrió la triponosoma, El completando el tripanosoma. estudio de la tripanosimosis, Tripanosomiasis. tripanosiomasis. Tripanosomiasis. Trip- Ok. Después fue Shaudin, Shaolin. que él hizo como, su investigación fue para diferenciar las amibas histolítica, bueno, La amiba histolítica y la amiba coli. O sea, eso. hablar de las amibas, sí, o sea, ya se descubría que había un problema grave, sí, con las amibiasis en esa época. Y entonces, pero tenía en forma general. Entonces, él logra hacer una distinción. ¿Sabes qué? Hay dos tipos de amibas, la amiba histolítica y la amiba coli. La entamoeba histolítica, que va a ser la que va a estar dando el problema, y la coli, que no va a ser patógena, sino que la vamos a encontrar principalmente a nivel del organismo, pero no va a actuar, no va a provocar la enfermedad. La amibiasis venía dada más que nada por la amiba histolítica, y antiguamente, pues decía, las amibas en general, él hace esa diferenciación entre la coli y la histolítica.
Y bueno, después de él creo que venía Wright. Ujú. Wright, que descubrió los cuerpos de la... Ah, no, siento que lo voy a volver a decir mal. No, hombre, De dígalo bien. la... Lesania, ¿sí, no? La ismania. Lesmania. La ismaniasis es otra enfermedad parasitaria. Todas esas enfermedades que vamos a tener, cuando ustedes lleven el curso de parasitología, pues van a estar viendo todo ese tipo de patógenos que están provocando ciertas enfermedades, ¿verdad? Ya vamos a encontrar nosotros de que a qué familia van perteneciendo cada una de ellas, ¿sí? Las leishmanias, lo que son, vamos a encontrar, por ejemplo, los cuales son, que son los cocos, que entonces vamos a ir determinando. Entonces, vamos viendo que en esta época se empiezan a ir conociendo ya los agentes causales. O sea, la parasitología empieza a tener grandes avances conociendo los agentes causales de las enfermedades. Vamos viendo cómo se encuentra, se va conociendo, por ejemplo, en los cocos, vamos descubriendo qué es un gonococo, qué es un neumococo, qué es un estafilococo, qué es un enterococo, ¿sí? Meningococos. Entonces, ahí van descubriendo más que nada ese tipo de agentes patógenos. Y bueno, después de eso, después de estos Ujú. 6, ya sigue la neuropsiquiatría. Aquí es cuando ya... Órale, pues, ándale. Ok. Bueno, exactamente, en el libro menciona que inició durante la Revolución Francesa, ya que era como un campo de prueba para toda clase de ciencias y razones. Pues es que fíjese que la Revolución Francesa, si se pueden a pensar, la Revolución Francesa vino a provocar un cambio total en lo que fue el pensamiento, ¿sí? La forma de vivir de la gente. Está como ahorita nosotros el tema de nuestra pandemia, el encierro que estamos teniendo ahorita, nos está llevando a muchos problemas de tipo psicológico o de tipo psiquiátrico. Hemos visto cómo están aumentando suicidios, sí, por lo que es el estar encerrados. Así en esa época también hubo ese cambio que favoreció a que empezaran a investigarse, porque anteriormente a los problemas psiquiátricos, pues nada más hablaban de estar loco los escondían. Las familias tenían un paciente con problemas mentales y era esconderlo nada más y darle condiciones infrahumanas, que viviera en condiciones infrahumanas esos pacientes. De hecho, Entonces, eso, eh, sí. fue cuando los metían bueno, a las personas de escasos recursos, las encerraban en los sectores de la ciudad, ¿no? Para evitar que propagaran la peste pues, No, 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 a los reyes y eso. no, no, el problema de la peste era cuando eran procesos infecciosos y en esto no, aquí era un problema de Aquí, tipo bueno, mental que había, nada más. Sí, aquí eran más como de las personas de clases altas, ¿no? Porque sentían más como vergüenza de tener así a familiares que pues tuvieran alguna enfermedad mental. Por eso, o sea, como que muchos hospitales psiquiátricos eran mayormente de personas con dinero, ¿sí, Eran los no? que tenían, sí, los que tenían dinero, eran los que tenían escondidos y los tenían hacinados, viviendo en condiciones infrahumanas, sí, y los que no tenían dinero, pues andaban sueltos, eran loquitos que teníamos sueltos en la calle, sí, pero, no, o sea, no había un manejo tal hasta los problemas de tipo psiquiátrico en esa época. Solo los Vamos viendo, o sea, maltrataban, sí, o sea, así. era de tener escondidos. Todavía, le digo, a nosotros todavía nos toca la época, a mí me tocó todavía la época de la psiquiatría donde el manejo se daba, pues todavía el manejo no era un manejo, pues a mí no se me consideraba muy, no me gustaba, no se me hacía muy digno. Yo iba a clases de psiquiatría donde es ahorita el AutoZone aquí en Gómez. Si han visto ahí junto a Soriana, que está aquí por el seguro de Gómez, por la Sí, clínica 1110. Sí, creo que sí. sí. Ese, ahí había un sanatorio psiquiátrico de los años, estaba hablando de los años 40, los años 50, 60, aquí en La Laguna, y que ahí también la gente que podía estar pagando, pues ahí los internaban, pero el trato también pues no era muy bonito todavía, o muy digno
paciente, ¿verdad? El manejo era diferente. Entonces, pues imagínense, estoy hablándole en siglo XX, pues imagínense en siglo XVIII, siglo XIX, cómo era el trato. Pésimo. Para Entonces, esos, eso es, ah, ¿sí? para esos Sí, siglos adelante. era que se aplicaba la lobotomía. También era electrochoque, ¿no? Pues ya después, y el electrochoque, pero eso es más o menos ya en siglo XX todavía. Todavía en siglo XX se manejaba lobotomía y se manejaba, a mí me tocó todavía ver en clases de psiquiatría el electroshock Aquí que era se le ponía a cuando, los pacientes. bueno, de hecho en el libro dice que para esta sección, que hubo varios científicos que apoyaban la importancia del oftalmoscopio para, bueno, que es como una herramienta para diagnosticar tumores cerebrales. Eso era algo como que se Bueno, es utilizaba. que ahora von Helmholtz descubre el oftalmoscopio y entonces el oftalmoscopio fue un instrumento de gran ayuda para poder diagnosticar patologías cerebrales. El oftalmoscopio tiene un mango, es un mango que se le conecta a ese mango una fuente de energía y entonces tiene ¿cómo les diría yo? De hecho, viene Es una imagen aquí en esta misma, en estas diapositivas. Si quiere, el mire, le puede. oftalmo. Sí, Sí, mira, dale para ahorita lo adelante. vemos. Ah, ahí está, es ese de aquí, ese de arriba. Bueno, el que está a la derecha es un rinoscopio, Ah, no, ¿eh? sí, sí, sí. Ese es para ver No, 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 sí, sí, nariz sí. o otoscopio si quieren. Pero el que está a la izquierda es el oftalmoscopio. Si se fijan, entonces el oftalmoscopio tiene una fuente hacia abajo, es una fuente de luz que está una luz que está dando a unos lentes que están y lanza el rayo de luz hacia lo que es la pupila. Sobre todo se dilata la pupila, que la pupila está dilatada y alcanzamos a ver el fondo de ojo. Lo que alcanzamos a ver, el fondo de ojo es la salida del nervio óptico de los vasos. Y entonces alcanzamos a ver nosotros a nivel de la retina, es lo que vemos. Entonces ahí podemos ver nosotros si están aumentados, están muy aumentados, engrosados los vasos, hablamos de una hipertensión, puede ser una hipertensión intracraneana, o si está dañada las células de la retina, que esté desprendida la retina, pues o haya exudados cotonosos, pues estamos hablando de una retinopatía. Entonces, el oftalmoscopio fue de gran ayuda, nada más, ¿verdad? Fue de gran ayuda para poder diagnosticar, pero había problemas de tipo mental y había problemas problemas orgánicos, problemas que hubiera a nivel cerebral. Entonces, es como va a empezar a surgir la neuropsiquiatría, a estudiar primero si no hay un problema de tipo orgánico, un daño a nivel del cerebro, o nada más un daño, un trastorno a nivel de la conducta. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Muy bien. en esta parte del capítulo menciona mucho que se creía que la locura, o se decía que la locura era debido a causas naturales. Y que, bueno, menciona a Felipe Pinel, que él logró conseguir un permiso para lo que, bueno, él mismo mencionaba como remover las cadenas de algunas enfermedades mentales. Después, él mismo, Pinel, y su sucesor que de apellido Squirrel, ¿sí? Sentaron las bases humanitarias para el tratado de enfermedades neuropsiquiátricas. Bueno, entonces Pinel más que nada fue eso. Pinel empieza a ver el maltrato que se le está dando a los pacientes con problemas de tipo mental, ¿sí? Sin haberse diagnosticado si era un problema de tipo neurológico o nada más era un problema de trastorno de conducta. Y entonces él ve el trato inhumano que se le está dando y entonces él hace una propuesta y dice, ¿sabes qué? Los tenían amarrados, encadenados a ese tipo de, pues si eran agresivos y los ponían, pues y más agresivos iban a poner si estaban encadenados o estaban amarrados ahí. Entonces Pinel hace que suelten, dice, hace un estudio y dice que a lo mejor soltándolos van a hacerse más tranquilos, más dóciles y van a poder participar más a nivel social. Entonces a Pinel eso es lo que se le adjudica, que rompe las cadenas de los
enfermos mentales, hace que los liberen, los suelten. Hace una granja, forma una granja, una famosa granja, que posteriormente va a venir toda esa información que está ocurriendo en Europa, va a llegar aquí a América. Y hay uno de los pioneros aquí en América, sí, hay uno de los pioneros aquí en América que va a empezar a dar como es Rush, que es Sí. el que viene a dar el cambio total aquí en Norteamérica. Después, bueno, sí, porque después de Pinel, sigue William Tuck, Ujú. que él tenía Tuck, como sí, una clínica psiquiátrica llamada es el que York, hace la granjita. Ujú. York Retreat, en Inglaterra, donde sí se encargaban de cuidar y Ujú. tratar a los enfermos, bueno, los que carecían de sus capacidades mentales. Y en Estados Unidos Ujú. era Benjamin Rush, que él fue el que escribió los primeros textos psiquiátricos Ujú. referentes a los problemas de la mente, que era Ujú. lo que usted estaba mencionando. Ujú. Así es. Después es Paul Broca, que, bueno, él había señalado la existencia de un centro del lenguaje articulado y había utilizado, él acuñó un término para la afasia motora como afemia La femia famosa. Ujú. y fue el primero, bueno, también decía en el libro que fue el primero en operar exitosamente un absceso cerebral. Sí, Después, entonces, bueno, sí, continúa. inclusive al área del lenguaje se le conoce como área de Broca actualmente. En neurología, cuando hablen ustedes, vayan en noveno, décimo semestre que llevan neurología, van a empezar a tratar de investigar, a conocer lo que es el área de Broca, el área del lenguaje articulado que tenemos en el cerebro. Y pues ya después son estos dos señores, Hugh Jackson y Sir William Gowers, que pues Ujú. establecieron la importancia del oftalmoscopio, que fue lo que había mencionado ahorita el doctor, Ujú. y pues describió la praxia y formuló como un concepto de niveles en la evolución del sistema nervioso central. Ujú. Y después, pues Ramón Cajal contribuyó al describir la relación entre la fiebre nerviosa y ¿cómo es? La fiebre nerviosa y la célula nerviosa, creo que era. Bueno, a Ramón y Cajal es a lo que se encarga, él descubre la neurona. Sí, la neurona. Pues sí, es el que descubre la neurona, ¿verdad? Ese definitivamente. Entonces, digo, él más que nada era un histopatólogo, él se dedicaba a estudiar la histología y al final de cuentas viene descubriendo lo que es la neurona. Entonces, bueno, ¿le puedes dar para adelante? Creo que de aquí ya sigue la psiquiatría. Sí, o sea, ya vamos a la neuropsiquiatría, se empieza pues con la liberación de los enfermos mentales, ¿sí? Que se pierdan, que se liberen de sus cadenas, empiezan a decir que ya libres van a tener un comportamiento diferente y lo comprueban, y entonces esas teorías van llegando desde Europa, van llegando hasta América, les digo yo aquí, y entonces Rush empieza a hacer sus primeros libros, ¿sí? De neuropsiquiatría, que se empiezan a publicar acá en Estados Unidos. Ahora, pero entonces va a surgir que no, la neuropsiquiatría están viendo que definitivamente buscaban daños a nivel del cerebro. Pero va a surgir otra idea, la idea que va a traer Charcot, la idea de lo que es el histerismo, los histéricos. Y dice, a lo mejor no hay un daño cerebral, sino que son cambios que nada más tiene el paciente. Entonces Charcot es el que empieza a hablar acerca y empieza el estudio de lo que es la psiquiatría. Sí, de hecho es el que menciona, Jean-Martin Charcot, Ujú. que, bueno, él, por ejemplo, distinguió dos enfermedades, que fue la gota y el reumatismo modoso. Ajá. Realizó varias investigaciones acerca de enfermedades nerviosas, estudios acerca de la sangre y los cristales de Charcot, que son, pues, Conocido, ¿verdad? sí. Ujú. Y las enfermedades del riñón, del hígado, pulmones y de los
ancianos. Y bueno, formuló varias doctrinas de localizaciones cerebrales e identificó la esclerosis en placas. ¿Sí? Después, bueno, le puedes dar tantito por adelante. Es que aquí viene una parte un poco extraña, que no es como un subtema, pero lo menciona en psiquiatría, que es el hipnotismo. Bueno, primero, llega Charcot, empieza a dar sus pláticas, ¿sí? Sobre lo que es el hipnotismo, ¿sí? Hablaba del histerismo y él daba muchas pláticas, y dentro de las pláticas había un agente muy importante que, bueno, iba a oír las pláticas, como fue Freud. Bueno, acerca del histerismo, bueno, en el libro no lo menciona mucho, de hecho. De hecho, no creo que no lo menciona. Pero en el hipnotismo lo que menciona es que no funcionó muy bien. Que no funcionaba muy bien para los estudios que ellos buscaban hacer. Y después llegó Sigmund Freud, creo que es el que menciona. Freud. Sí, sí, claro, Sigmund Freud, él más que nada, él va a retomar lo hablado por Charcot. Charcot empieza a dar pláticas sobre el histerismo, sobre las histéricas, y decía que hipnotizándolas mejoraban los pacientes. Y donde quiera se estuvo presentando, dando conferencias, dando pláticas, y un asiduo a las pláticas de Charcot era Segismundo Freud. Y bueno, lo que él Y pensaba era que había como una incapacidad para inducir a los pacientes en sueños. O sea, entonces por eso como que empezaron a dejar el hipnotismo de lado. Y él fue el que inventó el psicoanálisis. Pero basado en el hipnotismo, fíjese, él Sí, se basó en eso, en la plática de Charcot, él retomó y empezó a modificarlo y llegó a lo que es el psicoanálisis, ¿verdad? sí, que sería como un método de exploración psíquica, pero sin Ujú, recurrir totalmente al hipnotismo. Y ujú, bueno, ya le das para adelante tantito. Entonces es aquí cuando ya llegamos al psicoanálisis. ujú, Que bueno, que Freud es donde, bueno, había estado desarrollando nuevos métodos para alcanzar el inconsciente de los pacientes. Y pues este inconsciente pues era la base de la psicología, ¿no? ujú. Entonces, él era como, en vez de hipnotizar a los pacientes como tal, los hacía acostarse, entonces adoptaban una posición reposada y él se sentaba a la cabecera de una silla así al costado. Entonces, bueno, no al costado, él estaba fuera de la vista del paciente. De esta manera, el paciente hablaba mientras el médico trataba de explorar los pensamientos del paciente. Entonces, comprobó que este método, relativamente fácil, se puede decir, entraba a la mente distraída del paciente ya que se encontraba liberada y pues a esta técnica se le llamó psicoanálisis. Y ya poco a poco Freud fue como perfeccionando sus métodos, ideó como unas nuevas técnicas para poder entrar al sujeto más fácil, de manera más sencilla. Empezó a interpretar los sueños, los actos fallidos. También, por ejemplo, empezó a explorar o llegó a la conclusión de que la neurosis tenía su origen en algún episodio sexual en la adolescencia. Y creo que Fue una después... relación tremenda, ¿verdad? Sí, y, muy pues, obsesionado a nivel. y pues normalmente él se dirigía así como a la adolescencia, a la infancia, para ir explorando cómo es que estos problemas mentales fueron desarrollándose conforme el tiempo con el paciente. De hecho, Ujú, no sé si tenga algo que ver, pero hay una película que se llama El discurso del rey, ujú. que, esa película está muy buena, que habla acerca de el hijo de un rey que era tartamudo y él se encargaba de dar discursos, entonces no podía porque era tartamudo. Y él trató con muchos expertos en ir a que le ayudaran a que se le quitara ese problema. Y eran de todo tipo, de que se metiera piedras en la boca, de que hablara muy rápido, de que leyera.
de que cantara, de que hablara solo, y hasta que llegó con uno específico que le dijo que la única manera de, pues, de poder hablar era ir viendo qué fue todo lo que hizo para que llegara a ser tartamudo, porque según lo que decía el hijo del rey, era que él no nació siendo tartamudo, que él de niño no era tartamudo, pero ciertas consecuencias conforme a la infancia lo fueron llevando a ser tartamudo. Esa película está muy buena, a mí me gusta mucho y está muy interesante. También te muestra un lado más así como Sí, la vi. Científico de todo eso. Entonces, después llega Es importante. Alfred Adler. Ujú. Él pensó que era más importante el deseo de dominación y de adquirir importancia y que él tenía algo que ver con el impulso sexual en el desarrollo de la personalidad. Mencionaba eso, que la sexualidad era muy importante para desarrollar una personalidad en el paciente. Después llegó uno de apellido Jung, que él aplicó las teorías de Darwin al estudio de la mente y sostuvo que la memoria inconsciente se extendía más allá de la infancia, que incluso iba como hasta el pasado de la raza con tus antepasados y todo eso. De hecho, estudió origen a la idea del inconsciente colectivo, porque para Jung era un neurótico, no se refugiaba en el subconsciente, sino que adoptaba actitudes que eran normales de... Él mencionaba de adultos del periodo prehistórico, que no eran individuos actuales. Por eso las personas, entre comillas, locas, actuaban de esa manera, porque traían la mente de una persona que ya no existía y su mente la dejaban en el pasado. Después, Jung creo que fue el que inventó como un test, el test de asociación de palabras. Asociación de palabras, o sea, hace una modificación, o sea, al psicoanálisis le agrega ahora el test, sí, de asociación de palabras. Que era más o menos como el que usaba Freud. Sí, o sea, es una modificación nada más. Entonces, Jung lo que hace es decir, diga una palabra y a partir de esa palabra empezaba a relacionar, ¿verdad? Ir relacionando y con las palabras que iba dando el paciente y él iba armando todo su, Sí, para bueno, sacar su sí. diagnóstico. O sea, mencionaba como él pronunciaba una palabra y le pedía al enfermo que respondiera con otra. Y él se basaba en... Bueno, le pedía que no pensara, que no reflexionara, o sea, que la pregunta que se le viniera a la cabeza la dijera. Y el tiempo, o sea, él anotaba las palabras que era, con la que la asociaba, y el tiempo que se tardaba en contestar. Entonces, esta operación pues como que se repetía varias veces, y pues ya se trataba de resumir o reunir la información con las asociaciones, y el tiempo que era como que clave para analizar el subconsciente de la persona. Así es. Después Jung también tuvo algo que ver como con la clasificación de los tipos psicológicos y que eran los extrovertidos y los introvertidos. Esto era como hacer ver a los pacientes que la neurosis se originaba por darle una dirección equivocada a la energía inconsciente y que era necesario dirigir adecuadamente dicha energía. Entonces, para él eso era como que la manera de explicar como la actitud o la personalidad de las personas. Creo que después de esto sigue algo mencionado con el campo de la neurofisiología, pero eso no lo puse en las diapositivas. ¿No podría dar a usted como una explicación rapidilla de esa, doctor? No, usted mero. Bueno, yo le voy a ayudar. Ahí va. Bueno, esta era aplicada también incluso en la bioquímica. De hecho, en este mismo capítulo se mencionan las hormonas, un poquito al final. Bueno, ¿puedo ayudarle a Pato? Pues hay que participar, o sea, necesito participaciones, ¿sí?
Muy Ah, bien. perfecto. Bueno, como ya lo mencionó, en la investigación de la neurofisiología, pues también influyó la bioquímica, porque como hemos visto, pues el cerebro se va a ver afectado por una serie de hormonas, que pues es el tema que estamos viendo precisamente en Claro. bioquímica. Entonces, pues, menciona que el libro que también había como que ciertas, o sea, filosofías religiosas o misticismos en este ámbito, porque a pesar de que ya habían, pues, algunos estudios sobre esto, pues, todavía no se exentaban de estar totalmente fuera de esos, pues, teorías, tabúes que se le aplican a las personas. De hecho, se puede ver incluso actualmente que personas, digamos, pueblerinas, de rancho, o sea, personas que no tienen un conocimiento así más o menos, pues, general, llegan a confundir, trastornos convulsivos, con, digamos: "Ay, se le metió el chamuco", y Sí. pues entonces, eso llega a errar y a afectar inclusive a los pacientes. Entonces, pues, nos menciona que en el funcionamiento de la psiquis normal, pues, habían personas, según esto, profesionales que no bueno, no eran, como les menciono, no eran muy profesionales que digamos. Sino fue hasta una continua evolución que, pues, se dio a la investigación de esta fisiología mental. Y, pues, básicamente es casi todo, no menciono mucho, la verdad. No, no, definitivamente. Es que vamos viendo nosotros también cómo a la cuestión hormonal pues nos va a llevar también a muchos problemas de tipo que aparentemente se manejan como enfermedades paranormales, ¿sí? Sí, Donde la o por gente, pues, ejemplo, incluso o sea, llegan a confundir, enfermedades, pues, no de tipo mental con enfermedades físicas, porque como, bueno, ¿sí se acuerdan que, por ejemplo, la serotonina, que una disminución en esta puede llegar a causarnos un trastorno depresivo y pues en los síntomas de la depresión existe tanto la debilidad como el cansancio, la pesadez e incluso esos síntomas pues lo podemos digamos asociar a cualquier otra enfermedad dejando de lado pues ese trastorno depresivo. Por eso pues o sea, esta investigación de la neurofisiología en relación con la bioquímica pues tiene una importancia, digamos, ¿verdad? mucha Que de ahí importancia, sí, de ahí ¿sí? nos surgieron los medicamentos, los Sí. antidepresivos, sobre todo. Bueno, y todavía hasta la fecha, pues digo, también nuestra población está en pañales en este sentido todavía, donde el paciente no acude. Hay problemas de tipo depresivo, sí, no acude a buscar ayuda. O sea, y la ayuda tiene que ser, por eso te digo, estamos tan íntimamente ligados lo que es el nutriólogo, el psicólogo y el médico, que es lo que está abarcando nuestra facultad, ¿sí? Buscar, estamos, y que se interactúe y se haga un equipo multidisciplinario para poder manejar al paciente. Ya se acabó el tiempo del médico que era el que tenía que darle al paciente manejar dietas, o a tratar problemas de tipo psicológico. O sea, tenemos que nosotros manejar y saber en qué momento, ¿sí? Cuándo corresponde al médico empezar a dar, a ver al paciente y cuándo le corresponde al psicólogo entrar también a participar. E incluso a trabajar en conjunto, porque, bueno, Sí, por ejemplo, digamos, un paciente que tiene un tipo de diabetes, en ese aspecto, pues trabajaría tanto el endocrinólogo como el nutriólogo al aplicarle una dieta pues acorde a las necesidades del paciente. O como lo podemos ver aquí, en la unión ya más estrecha
del psicólogo con el neurólogo, que pues básicamente uno va a estudiar es el subconsciente, el inconsciente del cerebro, y el otro lo va a estudiar ya de una manera más, pues, de a ver qué está pasando, qué nos está faltando, qué nos está sobrando. Sí, pero Es- fíjese, nada más que le digo, nos hace falta demasiada educación al pueblo, a la gente, sí, educarlo en ese sentido, porque si le dice usted al paciente que lo va el médico, el neurólogo, le dice, Se me trabó a mí, se me trabó a mí. No, No, creo no que te sí apures, está es el bueno. profe. Y yo, y yo de estoy, Charlie, se estaba poniendo bueno. Sí, y chale. Yo La tengo madre. una duda. La Gracias a psiquiatría Mari. y la psicología, o sea, ¿en qué se diferencian? ¿La qué? ¿La qué? ¿La pues qué? es, bueno, en la psiquiatría y en la psicología, bueno, Es que pues yo es sabía que que la psiquiatría era como tal, o sea, los psiquiatras sí tienen que estudiar la carrera de medicina y están capacitados para dar medicamentos y los psicólogos no. Los psicólogos estudian psicología, pero es que, entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, los psiquiatras estudian ¿qué? el cerebro tal cual. Es que, por ejemplo, yo he escuchado de compañeros que están estudiando psicología de que ellos estudian más que nada trastornos emocionales, o sea, más como que enfocados a las emociones, así de que, ay, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo esto, digamos, tienes un problema de autoestima? O sea, ya son más como de tus emociones. Y ya en los psiquiatras, pues ya son, digamos, trastornos mentales tal cual. O sea, por ejemplo, una depresión severa, una esquizofrenia, que, o sea, sí Algo más. tienen que, ajá, algo más como que a profundidad del cerebro. Aparte Porque, de por ejemplo, que, pues, por ejemplo, el psicólogo es como con técnicas, con análisis sí, por para ayudar ejemplo, a la mente del paciente y pues el psiquiatra es con medicamentos. para el cerebro del paciente tal cual. Ok, o sea, uno estudia más como el cerebro y el otro la mente. Ok, ya, gracias. Sí. Pero pues inclusive también ellos trabajan en conjunto, Sí, o sea, porque es... pues sí, o sea, digamos, en un paciente esquizofrénico, pues también las emociones del paciente esquizofrénico, pues nos van a afectar, o sea, le va a afectar demasiado inclusive a su propia enfermedad. Ujú. Hola, doc. Doctor, ¿tiene el micrófono apagado, doctor? me sacó de bien feo, pero bueno, ok, qué bueno, estoy viendo que surgen detalles que hay que entenderlos. Entonces, estamos entonces ubicándonos, entonces en el estudio de la historia de la medicina, pues fue un paso importante haber iniciado en este campo que estaba tan olvidado, ¿sí? Estamos hablando de siglo XIX, ya 1800 y fracción, estamos viendo los cambios que están ocurriendo, no nada, ahora, no nada más a nivel de lo que fue la neuropsiquiatría, la psiquiatría, sino que también ha habido cambios importantes en lo que va a ser otras, otras ramas, como es el caso de la cirugía. Si se fijan ustedes, en la cirugía nos habíamos quedado nosotros desde la Edad Media, habíamos quedado nosotros, digo, perdón, más o menos en lo que es el Renacimiento, posterior al Renacimiento, vemos nosotros que hay un cambio importante para el estudio de la cirugía, sí, empezar a tener cuidado, sobre todo en el aseo, en el acomodo de las agujas, de los
los materiales de sutura, separarlos, y entonces ahí empiezan ellos a ver que las heridas se empiezan a infectar. No nada más era hacer amputaciones o poner cauterizaciones, eso era la función del cirujano, sino que la cirugía era mucho más allá, porque venían problemas posteriores a la cirugía. No nada más era amputar y tantana y se salvó, qué bueno. El problema es de que había mucha falla, muchas muertes, y entonces empieza a investigarse por qué está pasando ahí. Y entonces van surgiendo ya los datos de el aseo, lo que es la asepsia del lugar, la limpieza donde vamos a llevar a cabo la cirugía, la limpieza de la persona que va a hacer la cirugía. Antiguamente, pues el barbero, el cirujano, se ponía nada más un mandil, dice que era un mandil, ya lo tenía todo sucio, todo ensangrentado, pero eso era para no mancharse, pero nunca pensaban en lo que era la limpieza de la mano limpia. Entonces, tiene que empezar a buscarse y van teniendo que ir apareciendo, descubriéndose nuevas, ¿sí? Aparte de materiales de sutura, pues, por ejemplo, el aseo de las manos. Posteriormente, dice, bueno, los guantes, Halster, se descubre a nivel de los guantes, a nivel del instrumental quirúrgico, del lugar donde se van a llevar a cabo las cirugías. Porque en el caso de esto va a llevarse a lo que es la asepsia, la antisepsia, pues se va descubriendo a partir de los problemas que van surgiendo por lo que es la fiebre puerperal en las mujeres que eran atendidas por las comadronas. Sí, dice que había más éxito que en las mujeres atendidas por el médico, porque el médico no, por la falta de aseo, estaba contaminado, y así iba y atendía un parto, y entonces esa mujer moría, se infectaba. Era un fantasma que siempre estaba pendiente, era un fantasma que estaba siempre pendiente. ¿Sí? Ahorita un poquito, tengo una llamada. Entonces yo creo ahorita
Ok, una disculpa, pero ya, a ver, vamos a ver. No se apure, doc. No, no hay Ok, problema, doctor. es que estamos platicando con el doctor Herrera eh, sobre la escuela. Ok, vamos a continuar. Entonces, vamos viendo nosotros que la cirugía también hubo cambios importantes, muchos cambios. Entonces, les decía yo, la fiebre puerperal, pues era un flagelo grandísimo, ¿verdad? De cada mujer que tenía a su bebé, pues muchas tenían, había muchas muertes. Ahorita actualmente una muerte materna, o sea, posparto, ya es el acabose aquí, ¿no? Se detecta en cualquier hospital y se investiga y se hace. Antiguamente no, se morían, se morían. Entonces, se fue encontrando que definitivamente el problema de la fiebre puerperal era la falta de aseo, tanto de la persona que iba a atender y la infección que provocaba en la mamá. E inclusive, o sea, bueno, como era muy importante cosas tan básicas como el lavado de manos, porque, por ejemplo, mencionan que fue hasta que Ignaz, algo así, les dijo a los estudiantes de medicina que se tenían que lavar las manos con una solución antiséptica, fue que se redujeron pues todas esas tasas de mortalidad de la fiebre puerperal, porque era que los estudiantes de medicina salían de una cirugía e inmediatamente se iban con la parturienta a realizarle el toco y a recibir el parto. Entonces, pues, ni siquiera se lavaban las manos, entonces, y eso, pues, sin duda alguna, era muchísima la falta de higiene, que incluso menciona a un joven que se cortó y a las horas falleció de fiebre puerperal, porque Fue Koleska. Koleska fue pero más que nada Koleska no fue un estudiante, sino que era un ayudante, sí, de un cirujano, pero no era más que nada de un anatomopatólogo. Se dedicaban a estudiar, hacían cortes y él se infecta más que nada y muere de lo que es de una septicemia. Muere de septicemia, o sea, de una infección generalizada. Entonces, esto sirve de base para que empiecen a aparecer los primeros compuestos para hacer limpieza, aseo de las manos, utilizar algo, pero ya después no nada más era el médico el que estaba contaminando, sino que el ambiente donde estaba llevando a cabo la cirugía estaba contaminado también. Llegó el caso de que muchos llegaron a quemar totalmente los lugares donde llevaban a cabo las cirugías, porque todo el paciente que llegaba se le moría, se iban a morir. Entonces quemaban ahí para poder acabar con eso y hasta que empiezan a investigar que en los drenajes de las ciudades empiezan a utilizar un compuesto para poder modificar lo que sería el olor, de evitar las infecciones poniéndoles ácido fénico. Y entonces dice que, pues supuestamente el ácido fénico empieza a ser utilizado en los lugares donde se va a llevar a cabo las cirugías y veían que se infectaban ya menos, que había menos infección. Y entonces empieza a aparecer lo que es la antisepsia, la antisepsia, que dan un grande avance a lo que va a ser la cirugía. Después vendrá ya, ahora otro avance también va a ser la aparición de los anestésicos. ¿Cómo va a surgir la anestesia también? Sí, la anestesia pues surge a partir de un descubrimiento de un gas que utilizaba el gas hilarante, que manejó un dentista que empezó a utilizarlo sacando, y se hizo famosísimo por andar sacando muelas sin dolor. el óxido nitroso, ¿no? Que bueno, dicen que da mucha risa, o sea, pero El pues gas me de la imagino de lo risa, mismo. sí. Sí, me imagino que de lo mismo que están, pues, un Happy, poco son muy happy, ¿verdad? drogados, por decirlo así. Digamos que es lo que da la risa. Sí, entonces dice, es un gas hilarante, entonces daba demasiada risa, ¿verdad? Se sentían a gusto, sacaban las muelas sin dolor.
que después se abusó, pues como se abusa de cualquier droga, y ya después las clases ricas, las clases altas, lo utilizaban como, pues, una distracción, vean, ellos conseguían su óxido nitroso para poderse happy, andar a gusto. No, nada más, pero fue la base para empezar a utilizar los anestésicos y que fueron cambiando totalmente el estudio de lo que fueron, cómo podemos bloquear al sistema nervioso, cómo va a ocurrir una anestesia peridural, entrar a anestesiar en las capas por debajo de la subaracnoidea, o sí, poner bloqueos, ¿no? Entonces se va descubriendo y la anestesia también va avanzando. Estamos hablando nosotros, pues, siglo XIX, los grandes avances, ¿sí? Cosas que no había pasado en cuántos años, ¿verdad? Que estábamos hablando nosotros desde antes de Cristo a lo que llevamos, pues ha habido esos grandes avances en lo que va a ser la medicina. Y la evolución tan tremenda que hubo, porque no sé si se acuerden que en las antiguas escuelas de medicina usaban como anestesia el opio, me parece. ¿Sí, no? Sí, bueno, las antiguas culturas utilizaban desde cáñamo, en la India, utilizaban lo que aquí, pues, lo que fue la marihuana, lo que fue el peyote, lo que fue la coca, sí, fueron utilizando, o sea, buscaban sustancias para que pudiera aguantar un poco más, sí, pero no sabían, no tenían las bases suficientes, cómo iba a actuar un anestésico. Y esto se va a descubrir más que nada a final del siglo XIX, siglo XX, que fue el boom. El siglo XX fue la explosión total. O sea, ya del siglo XX, la primera mitad del siglo XX estuvo todavía más lenta, pero de la segunda mitad del siglo XX en adelante, la medicina ha avanzado en forma, pues, muy rápida. Bueno, o sea, sí, aquí hay un apartado que habla acerca de Claudio Bernhardt, que él, bueno, fue una de sus primeras observaciones fue el descubrimiento de que el azúcar que se encontraba en la sangre se producía en el hígado. Esto lo analizó en un perro y lo descubrió porque no importaba qué tipo de alimento consumía el animal, si fuese carne o azúcar, igual se iba a generar azúcar en el sistema del animal. Entonces fue así como descubrió la función glicogénica de la víscera hepática. Y pues algunos descubrimientos más que también fueron como conocidos fue en relación con los nervios vasomotores que influían en la irrigación de diversos órganos de la economía. Definió también algunos grupos nerviosos que pertenecían a los sistemas llamados simpático y parasimpático. Y pues con esto indicaba cuáles producían vasoconstricciones y cuáles vasodilataciones. Pero pues se podría decir que su logro más conocido son las lecciones sobre los fenómenos de la vida y su doctrina en relación con el medio interno. Y después aquí ya viene un apartado que son como otros investigadores y eso es una lista muy larga. Y pues ¿me la puedes darle para adelante, por favor? Esto ya es como para finalizar porque ya nada más son muchos científicos. Bueno, eso es lo que acabamos de mencionar, lo que acabo de mencionar usted con Adamari. Dale tantito para adelante. Y pues eso ya sería como, por ejemplo, aquí en este apartado del capítulo, por ejemplo, menciona a Mektonokov, creo que se llama así, es su apellido, que denunció la teoría de la fagocitosis en 1883. Emilio Rux, la vacuna antidiftérica. Yersin, los agentes de la peste.
dos científicos que eran Calmet y Jerin. Por eso, digo, perdón, a Yersin, que él descubre el bacilo de la peste y es la familia, el bacilo de la peste se conoce como Yersinia pestis. Yersinia ¿Correcto? pestis. Es una Yersinia. Ok. Después siguen dos científicos que es Calmet y Jerin, que fueron los que pues fabricaron o hicieron la vacuna antituberculosa. Después otros dos que eran Loeffler y era Klebs, creo que era el apellido, Klebs, que ellos fueron los que descubrieron el agente causal de la difteria. Después Neisser, que identificó el gonococo. Por eso te digo, el microorganismo causante de la gonorrea, sí, es la Neisseria, es una Neisseria, por Neisser, Neisseria gonorrea. Hay otro, pero no sé si su apellido es así, porque según yo es Plaftor o Plafor, Plafón. Plafor, que describió el proceso de la bacteriolisis. Después Harsen, que fue el agente causal él descubrió el agente causal de la lepra. Hansen. Hansen. Es Hansen, sí, ¿verdad? Después está Esteban Julio Marí, que fue, bueno, se le dio el mérito de perfeccionar el esfigmógrafo. Después, Nicolai, que fue el que encontró el bacilo tetánico. El Clostridium. Después, es Escherichia, creo que es así, Escherichia. Sí, que descubre la Escherichia coli. Y, bueno, Causante de enfermedades diarreicas. De E. coli. Ricketts con la fiebre de montañas rocosas, que Sí, era causada por garrapatas. por garrapatas, la rickettsiasis. Sí, por Ricketts, sí. Creo que ese es Chaudin, el apellido de ese científico, que es Chaudin. el agente causal de la sífilis. La sífilis. Este apellido está bien extraño, pero es Weich-Schellbaum, que fue el del meningococo. Bueno, después creo que aquí menciona a Young, es John Richardson Young, creo que era el apellido de ese científico. Que era bueno, que él demostró que la digestión en el estómago no era el resultado de la trituración, sino del jugo gástrico, que funcionaba como disolvente. Después era William Beaumont, que observó la digestión a través de una fístula gástrica, y pues él publicó algunos datos valiosos sobre la naturaleza del jugo gástrico. Y después creo que sigue uno de apellido Pavlov, Iván Petrovich Pavlov. Pavlov. Sí, que él fue como reconocido por la técnica de establecer bolsas gástricas y fístulas pancreáticas en perros. Fíjese, Pavlov hizo un experimento muy importante. ¿Sí? Pavlov demostró en perros provocaba, digo, una fístula significa una comunicación anormal del estómago. Entonces, en un perro le ponía una sonda, abría el abdomen y le ponía una sonda para ver la secreción gástrica que secretaba el estómago. Y entonces Pavlov demostró que cuando el perro acostumbraba al perro a un horario a comer y que en un momento dado suspendía una comida y veía que al suspender la comida, a la hora que llegaba, a esa hora que llegaba, veía que había secreción de jugo gástrico en el estómago. O sea, decía, es al horario que le estoy dando al perro. A la 1 come. Bueno, a la 1 de la tarde, si no le doy de comer, a la 1 el perro está liberando jugo gástrico. Ahí demostró la fase cefálica de la digestión.
Dice, de todos modos, ahora, si al perro le suspendo una comida, va a producir jugo gástrico. Y luego decía, también voy a demostrar cómo si yo altero la conducta del perro, también va a haber producción de jugo gástrico. Hacía enojar al perro y veía que tenía secreción de jugo gástrico. Eso fue lo que demostró Pablo. Ok. Bueno, aquí creo que sigue ya como el surgimiento de la química fisiológica con Justus von Liebig, creo que es el nombre del científico. Liebig, sí. Bueno, él estableció la relación entre la química orgánica y la fisiológica, en estudios pues, de todas las materias ingeridas y excretadas. Después, ¿Qué hizo justo von Liebig? Perdón, es que se trabó tantito, doctor. ¿Qué fue lo que hizo justo von Liebig? Él demostró cómo nos hizo entender la diferencia, ¿sí? De lo que la química, se habla de química inorgánica, química orgánica. Sí, él se basa más que nada en lo que es la producción de urea. Que decían que la urea cómo se forma a partir de la urea en la orina, ¿qué es lo que estudia von Liebig? Bueno, creo que en el libro mencionaba que había investigado numerosas, sustancias orgánicas, como la grasa, sangre, bilis, y de hecho, al final así él fue el que introdujo el concepto de metabolismo. Uh-huh. Después, creo que sigue Thomas Young, que fue el primero en descubrir el astigmatismo y pues propuso como una teoría de la visión en color. Y este trabajo fue apoyado era Purkinje, creo que era el apellido, Johannes Purkinje, que, él descubrió cómo observar el fondo del ojo, que creo que usted ya lo había mencionado ahorita, con las células nerviosas del cerebro. Es por su nombre, las células de Purkinje. Purkinje. Mm. Entonces, sí. Y fue uno de los primeros, si no el primero, que estudió el vértigo y el nistagmus provocado por la repetida rotación del cuerpo. Uh-huh. Entonces, creo que... sí, había otro. Era Helmholtz, creo que es el apellido, que... Von Helmholtz. Von Helmholtz. Que, él mencionaba que los músculos eran la principal fuente de energía animal. Midió también la velocidad de los impulsos nerviosos y estudió el mecanismo del proceso auditivo. Y fue el que creó el oftalmoscopio. Fue el descubridor que hizo el oftalmoscopio. Después de esto, pues, la verdad, creo que hasta aquí llega la exposición. Dale para la siguiente. Las hormonas que usted ya había mencionado con la Mari. Sí, ya se ha comentado, ¿verdad? De lo que era, como Claudio Bernard fue el que empieza a hacer el estudio de las hormonas. Sí, yo creo de las primeras hormonas que se investigan, pues no hace nada de la secretina. Sí, sí saben qué es la secretina. Sinceramente, no. La secretina es una hormona. Es la del páncreas, ¿no? Producida por el páncreas, ¿sí? Así Sí. es. Sí, se produce a estímulo, ¿sí? Dice que se iba a estimular cuando el vaciamiento gástrico ocurría. Se estimulaban las células del duodeno y las células del duodeno producían esa sustancia llamada secretina que hacía que el páncreas empezara a liberar jugo pancreático o enzimas. ¿Sí, verdad? O sea, estimula la parte exócrina del páncreas. Sí, sí, eso es una hormona producida en las, pues ya habíamos dicho hoy, ¿qué es una hormona? Una hormona es una sustancia producida aquí, en una glándula endocrina,
que va a salir a actuar allá. Sí, Entonces, claro. así, las células del duodeno están produciendo secretina, están produciendo lo que va a ser lo que es la pancreomicina y la colecistocinina. Mi pregunta ¿Sí? es, ¿nada más actúa en la parte exocrina o también en la endocrina? No, nada más en la exócrina. Ah, ok. Es decir, la secretina va y actúa, es que en el páncreas, si usted conoce, anatómicamente ve el páncreas tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Sí. ¿Sí, verdad? Y entonces tiene una secreción exócrina y una secreción endocrina. La secreción endocrina viene dada por los islotes de Langerhans, las células de los islotes de Langerhans, las células alfa, las células beta, las Y células las delta. delta, y las Sí, y en PP. cambio, y la secreción exócrina viene dada por las células acinosas, por los acinos pancreáticos, que van a estar liberando jugo pancreático y van a estar liberando enzimas digestivas. Entonces, la secretina es una hormona que se produce por estímulo del vaciamiento gástrico hacia el duodeno, y el duodeno, las células del duodeno responden produciendo secretina que va a actuar sobre el páncreas. Y entonces en el páncreas va a liberar lipasa, va a liberar amilasa. Ok. ¿Sí? Entonces, el alimento provocó esto, o sea, los carbohidratos, los lípidos que salieron del alimento que pasaron ahí, estimularon a las células del duodeno. Pero también las células del duodeno van a responder a otro estímulo, a la acidez del estómago. El estómago es muy ácido y va a pasar lo ácido al intestino, y las células del duodeno también van a responder produciendo otra hormona que va a ser la pancreomicina o la colecistocinina, ¿verdad? Son las dos que está produciendo. Entonces, el páncreas está produciendo exocrina en forma exócrina, jugo pancreático que va a ser bicarbonato para neutralizar el ácido, y va a estar liberando enzimas digestivas. Pancreomicina, que es lipasa amilasa, y la colecistocinina, que está actuando sobre la vesícula biliar para liberar bilis, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, profe. Ok. Bueno, entonces, pues más a fuerza que de ganas lo terminamos, Medina. Pero ahí la llevamos. Hay que, creo que ojalá y les llame la atención de veras, y traten de adentrarse un poquito más en lo que es la historia de la medicina, porque pues, de esto nos vamos a mantener. Es lo que es nuestra profesión, y tenemos que conocerla y conocer qué es lo que pasó. Sobre todo, pues nos queda pendiente hablar de los grandes avances de la medicina actual, que eso ya nos hay que ir dándolo, y estar siempre al día, estar viendo lo que está sucediendo actualmente, cómo están cambiando. Ahorita, por ejemplo, con la formación de las vacunas, pues es muy importante. Si ya se pusieron a analizar, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, sí vieron cuál es el mecanismo de acción, ya lo vieron, ¿no? o lo han leído, ¿no? No han leído nada. Yo no, la No verdad. quiero mentir, la verdad es que no. En lo Eso no. que va en lo del ARN, ¿no? Del virus, Sí, cambia o sea, ciertas cosas. ¿y qué está haciendo el ARN, verdad? Pues, el ARN más que nada va a la síntesis proteica. Y entonces el virus, en su parte externa, son proteínas. Entonces es lo que está actuando. Es una enzima, es una vacuna de ARN para que estimule la formación de anticuerpos a esa. Doc, es del ARN mensajero, ¿no? A partir de un ARN mensajero. Mensajero, así es. Es lo que es el capuzón, ¿no? Lo que se le llama, para que pueda Y atacarlo. por eso lo comparaban mucho, porque mucha gente tenía miedo de que normalmente se comparaba con la vacuna de las paperas, que se hizo en un tiempo récord de 4 años. Y pues esta vacuna se hizo en tiempo, bueno, pues se logró en un año, pero también ponen en juego que pues las tecnologías y el avance, y sobre todo el método que se está usando, es muchísimo más distinto a lo que era la vacuna para las paperas, que es un virus atenuado, mientras que este nada más es una molécula proteica. Sí, es que es muy diferente, ¿verdad? Meter nada más el virus atenuado a estimular nuestro sistema inmunológico para la defensa de ese virus.
Pero ya ve que como decía eso, como no decía lo del ADN, bueno, el ARN, muchas Ujú. personas pensaron que eso del chip, que les iban a poner un chip ahí. Sí. Es que lo entendieron mal, ¿verdad? Sí, Lo pescaron mal. Bueno, entonces yo creo que le vamos a dejar un poquito ahí. Nos para continuar con lo que es la revolución de la cirugía. En una Ok, forma rápida. bueno, ¿sí se escuchan? Sí, Bueno, la revolución en la cirugía surgió pues a partir de las necesidades que se les fueron presentando, porque pues en esta época tenemos muchos antisépticos, antibióticos y todo eso, pero pues en la antigüedad no lo había. Este, aparte de que eran las operaciones un tanto pues violentas para el paciente, porque pues no, muchas veces, por ejemplo, hacían las amputaciones con el paciente ligeramente sedado, pues también corrían el riesgo de contraer infecciones. ¿Le puedes dar a la siguiente? Una de las más frecuentes era la septicemia. ¿Alguien sabe qué es? ¿No? ¿Nadie sabe? Pues es No, la no creo. sepsis, ¿no? Bueno, es la Bueno, la sepsis. septicemia es una complicación mortal de una infección. Pero eso, Ocurre cuando, perdón, ¿sí? aquí te iba a decir. O sea, tenía entendido que una septicemia o sea, es una infección, pero ya prolongada a todo el sistema, ¿no? Principalmente en la sangre, o sea, se recurre. Ajá. generalizada, ¿verdad? Ajá, o sea, ya es cuando totalmente estás invadido, Ujú. y ya se pasó a todo el torrente y está invadiendo todo el organismo, pues. Sí, así es. Bueno, como saben, pues esta era de las más comunes, este, pues porque literalmente las heridas estaban expuestas y se tenía muy poca higiene. ¿Le puedes dar a la siguiente? Otra de las más comunes, pues era la gangrena, que es cuando hay muerte de tejido corporal, cuando existe una falta de irrigación sanguínea. Ocurría más comúnmente en las extremidades, por ejemplo, cuando existía una fractura de pie o de un brazo o así. Este, y pues em, se les complicaba mucho porque en realidad no tenían así como un protocolo de higiene correcto. Los cirujanos pues mencionan que muchas veces llevaban nada más su traje, o sea, su chaqueta, y tenía ahí pues los materiales que usaba en algunos bolsillos, entonces no era tampoco como que los esterilizaran ni nada, y por eso pues se llegaba a, a infectar, además de que pues era algo traumante para el paciente porque pues no estaba completamente sedado y no tenían los cuidados necesarios para atenderlo. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ese tipo de situaciones se da mucho en el pie diabético, ¿no? La gangrena. Bueno, es que lo que pasa es que la gangrena en el pie diabético es muy frecuente por el problema de la neuropatía y la angiopatía que está presentando el paciente. Sí, neuropatía donde está dañado, o sea, la sensibilidad, y la angiopatía donde está dañado la irrigación sanguínea. Entonces, esto está favoreciendo al problema de la gangrena. Ok, bueno, como antecedente del método antiséptico tenemos a Robert Liston, que fue comúnmente llamado el cuchillo más rápido de Londres, porque decían que poseía habilidades muy avanzadas, por así decirlo, porque lograba amputaciones en muy pocos segundos. Este, efectuó muchas operaciones e incluso llegó a tratar algunos casos que se decían incurables. ¿Alguien leyó sobre alguno? Yo quién. Según yo, bueno, entre los más llamativos estaba un tumor total que era te escuchas muy bajito. ¿Ya se escucha? Sí. Sí. Sí, ahí se oye bien. Ah, ok. Que entre los más llamativos de los casos que incurables que pudo curar estaba un tumor escrotal
que pesaba 20 kilos y medio, ¿no? Sí, Y, uno de esos. ajá, también una aneurisma de una aorta. Y esa, de hecho, se conserva en el Museo de Patología del UCH. Sí, bueno, esos fueron los casos que más se comentaron de él. eh, y estuvo en el Hospital Royal Infirmary, donde consiguió pues una plaza médica, ya que ahí fue donde trató a la mayoría de sus pacientes. Eh, la única desventaja que tenía es que pues tenía una tasa de mortalidad muy alta, porque pues la mayoría de sus pacientes fallecían a causa de una infección. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ok, la fiebre puerperal, pues hay que empezar sabiendo qué es. ¿Alguien sabe de qué se trata la enfermedad en sí? Es una infección que da después del parto. Por ahí el Así nombre, es. ¿no? Del puerperio. Ujú. Sí, puerperio. Ok, sí, y de esta forma, pues era una de las causas más comunes de muerte, porque pues las mujeres que tenían su parto no recibían la atención adecuadamente, por lo que pues desde el año 1773, Charles White, que fue un cirujano y tocólogo en Manchester, escribió un tratado en el que recomendaba el uso de inyecciones emolientes y antisépticas en el útero. Esto lo hacían en el caso en que los loquios se tornaban de olor fétido. Bueno, los loquios son la secreción vaginal que sale durante el puerperio, que contiene sangre, moco y tejido placentario. Entonces, pues cuando presentaba un olor fétido era cuando se le administraban estas inyecciones. Y pues también recomendaba una limpieza adecuada y la ventilación de la habitación donde estaba la mujer. Otro cirujano, Alexander Gordon, en 1795 publicó otro tratado en el que aconsejaba a los médicos y a las enfermeras que después de asistir pacientes que presentaban fiebre puerperal, se lavaran las manos y de alguna forma limpiaran sus instrumentos. Y también estaba Oliver Holmes, que pues fue el que leyó frente a la Sociedad de Boston un método que tenía para desinfectarse las manos antes pues, de atender un parto, pero se consideró, cuando él lo leyó frente a ese congreso, se consideró un insulto porque en la antigüedad se creía que decirle a un hombre que se lavara las manos, pues era decirle que era sucio. Entonces, pues se supone que los caballeros llevaban siempre las manos limpias. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ok. Después viene lo de la antisepsia, que pues antes de que se descubriera el éter y el cloroformo, pues lo más importante para un cirujano era su habilidad y pues su destreza, principalmente su velocidad con la que hacía un procedimiento quirúrgico. ¿Le puedes dar a la siguiente? Aquí es donde entra Semmelweis, creo que se pronuncia. Sí, Fue es un Semmelweis. toxicólogo que fue el primero en demostrar la eficacia de lavarse las manos con una solución antiséptica. Trabajaba en el Hospital General de Viena y luego fue donde vio que, bueno, hizo una observación de que en los pabellones de maternidad, donde los estudiantes de medicina estaban, por ejemplo, pasaban de la sala de disecciones y luego atendían un parto y luego una cirugía,
era donde pues había más mortalidad. Entonces introdujo en la sala agua clorada y les insistía mucho en que se lavaran las manos porque pues era cuando se daba la fiebre puerperal, había dos formas de que, las formas más comunes de que la contrajeran era exógena, que era por medio de instrumentos, la ropa o las manos del personal sanitario, y esta era la más grave, o endógena, que pues ya era gérmenes de los propios genitales femeninos. Como pueden ver aquí en los círculos, pues al momento de atender un parto, las manos del personal pues sí tocan, tienen contacto tanto con la mujer como el bebé. Entonces, cuando los estudiantes no se lavaban las manos, pues imagínense, o sea, iban de la sala de disecciones a un parto, entonces pues eran muchísimos los gérmenes que pasaban. Pero esto es mucho importante, ¿no? Y hasta la fecha, definitivamente, por eso nosotros ahora que terminen ustedes y que empiecen a entrar a la sala de tococirugía, si van a que atiendan un parto, pues vamos a notar que, o sea, necesitamos de que la paciente, pues, hay que tener mucha asepsia, bien, lavarse bien las manos, saberse calzar guantes, no contaminar, y sobre todo a la paciente que tenga aseo, demasiado aseo. Sí, las bañamos, se bañan, y el área genital tenerla bien aseada. Sí, a las pacientes se les recomienda que se les ponga un enema para que no haya, sí, secreción de heces y vayan a contaminar el momento del parto. Es lo que tenemos que estar bien. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, después está Lister, Joseph Lister, que fue un médico que pues estuvo criado en un ámbito pues relacionado a todo esto. Se convirtió en uno de los cirujanos más competentes de la época y llevó a cabo notables investigaciones sobre la naturaleza de las infecciones, de las heridas y cómo se podían prevenir. Porque bueno, en la antigüedad la mortalidad en los pabellones de cirugía era del 45%, o sea que casi la mitad de los pacientes que operaban se morían. Lo que más le impresionó fue que cuando veían fracturas cerradas, o sea que se trataban, por ejemplo, inmovilizando al paciente o que no tuviera la herida expuesta, pues se curaban bien, y las que necesitaban una operación o una amputación, pues tendían a crear pus, a infectarse, y pues casi siempre el paciente moría. Em, Lister empezó a leer los descubrimientos de Pasteur sobre la fermentación y la putrefacción y se dio cuenta de que si la infección se podía evitar, no se formaría pus en la herida. Entonces, como algunas superficies, o sea, por ejemplo, la herida abierta no te la pueden, pues, limpiar así como que con cloro o algo que usaban en la antigüedad, o con calor, buscó otros medios y probó el ácido fénico en distintas proporciones. El primer paciente que trató con éxito se llamaba James Grenles y había sido atropellado por un carruaje. Entonces, ese era un niño, tenía la fractura abierta, que pues era la pesadilla de todos los cirujanos porque casi siempre pues les digo que se infectaba. Así que fue donde Lister decidió experimentarlo. Decidió matar pues los microbios que pudiera tener con sustancias antisépticas y optó por usar la sustancia que les dije, que bueno, era fenol al 5%, y dispuso que sus manos, la ropa y todos los instrumentos quirúrgicos debían ser lavadas con ese químico. Cuando ya terminó la operación, aplicó un vendaje bañado en ácido carbólico y después ordenó que el apósito fuera renovado varias veces mientras pasaban los días. Entonces, pues la herida comenzó a formar costras y se sanó, y ya después de 6 semanas el paciente fue dado de alta y fue cuando vio que esta técnica
pues obtuvo éxito. Ujú. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ok, la asepsia, todo empezó a surgir en 1877 cuando Robert Koch, que era un bacteriólogo alemán, publicó una como monografía sobre la causa de la infección de las heridas, en la que pues demostró em, según la clase de bacterias se necesitaba cierta forma de prevenirla. Y pues fue donde von Bergmann se dio cuenta de que los tejidos vivos del paciente no podían pues ser esterilizados por calor. Entonces, pues tampoco las manos del cirujano se podían esterilizar metiéndolas al fuego, ¿verdad? Pero los instrumentos sí. Entonces, en 1886 creó el método de esterilización por vapor, perdón, partiendo del principio de algo que se llamaba marmita, era con una máquina que pues ponía vapor muy, muy caliente y que esta debería existir en todas las salas de operaciones. Cirugía. No. Sí, y luego en 1890, Halsted introdujo el uso de los guantes de goma estériles para evitar que los cirujanos y los ayudantes pues contaminaran el área del paciente. E igual introdujo las pinzas hemostáticas de punta fina, porque cuando existía el rompimiento de un vaso y había sangrado, las otras pinzas que tenían llegaban a romper o a dañar más Hasta el vaso. a el vaso y pues tenía un efecto negativo. Mm. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, la hemostasia es una actuación quirúrgica que está destinada a no dejar heridas con sangrado activo. Esto se realiza con puntos de sutura o coagulación con bisturí eléctrico, compresión y agentes hemostáticos en la actualidad, porque antiguamente solamente se utilizaba pues con sutura. Em, este, este cirujano, von Smarsh, inventó el vendaje de goma elástico, es el que se ve aquí en la imagen, que era pues una compresión con un vendaje y evitaba que las heridas siguieran sangrando e igualmente pues se tenía que cambiar periódicamente para evitar infecciones. ¿Le das a la siguiente? Ok, sobre las suturas, pues como saben esto de la imagen del centro es un catgut. La palabra catgut venía de cuerda musical que derivaba de kitwood, pero después alguien lo relacionó como con kitten, que es gatito en inglés, y de ahí partió la palabra catwood, aunque pues en realidad no tiene nada que ver con un gato. Al inicio, el doctor Philip Singh fue el primer profesor de la Universidad de Pensilvania y vio inmediatamente después de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, llegó a ser médico en Filadelfia. Entonces él desarrolló una sutura absorbible que era a base de piel adelgazada de carnero y esto era principalmente para cuando las heridas eran, no heridas, sino las operaciones eran de algo interno, entonces pues no podían estar abriendo a la persona para retirarle los puntos porque pues era doble trabajo y esta sutura pues ya era absorbible para el cuerpo. Nathan Smith ejecutó una extracción de ovarios en 1831 y empleó este mismo material. Y bueno, pues durante los últimos años se han desarrollado suturas especiales para diferentes tipos de operaciones y pues viene por tamaños y cosas así que se toma en cuenta al momento de evaluar la operación. Sí, ¿Le das a Diego, la e siguiente? inclusive del grosor de la sutura, ¿verdad? Por ejemplo, las cirugías
de ojo, se utilizan, son hilos demasiado delgados, ¿sí? Demasiado delgados. Son 5 ceros, ¿no? Algo así, Sí, 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 algo así habías son, escuchado. ni los de uno. Pero yo digo, cuando yo me tocó en mi internado, me tocó estar en el servicio de oftalmología y para participar primer ayudante con el oftalmólogo, pues no veía nada, ¿verdad? Fue cuando me pusieron a mí los lentes porque no alcanzaba a ver. Ujú. Bueno, la anestesia, como saben, pues antes no se utilizaba una anestesia como tal, solamente era algo que medio adormecía al paciente. Pero Valerius Cordus en 1543 utilizaba éter etílico como un tipo de anestesia general. Después, en 1776, Priestley descubrió el óxido nitroso y en 1799 Humphrey Davy afirmó que ese gas, el óxido nitroso, tenía una forma de suprimir el dolor y pues fue cuando sugirió que se empezara a usar en las intervenciones quirúrgicas. En 1818, Faraday escribió un trabajo sobre los efectos del éter y en 1824, Henry Hickman hizo varias operaciones en animales utilizando dióxido de carbono. Y pues aquí comprobó que aunque no era tan efectivo, sí tenía el efecto de suprimir un poco el dolor en el animal. Por último, tenemos que en 1842, Crawford en Georgia administró éter a un amigo mientras le quitaban un quiste sebáceo del cuello y el paciente no tuvo dolor, pero desgraciadamente nunca pudo publicar sus experimentos como tal. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, el uso del óxido nitroso como anestesia fue uno de los hechos importantes de la historia de esta porque por primera vez pues se tuvo un medicamento, por así decirlo, que bloqueaba completamente el dolor. Esto fue probado por Colton, que fue un químico, y él iba por toda Inglaterra demostrando que el óxido nitroso era un gas que producía efectos hilarantes. En una de las ocasiones daba como tipo conferencias. Horace Wells, que era un dentista en Connecticut, fue a oírlo y durante la demostración, em, una persona que estaba ahí inhaló el gas, creo era un dependiente de una botica, inhaló el gas y comenzó a correr y se cayó y se cortó una pierna y no se dio cuenta hasta que pasó el efecto. Entonces al día siguiente, Wells, que era el dentista, hizo que Colton le administrara el gas y un colega dentista de él le extrajo una muela y no sintió dolor. Entonces aquí pues fue cuando Wells se aprovechó y empezó pues a utilizarlo en sus pacientes en odontología y empezó pues a ganar dinero y fama porque era el primer dentista que te podía extraer un diente sin dolor. Después, en 1846, se introdujo el éter en la anestesia y le quitó a Wells pues, la fama que tenía con su gas. Al final él enloqueció y me parece que se suicidó. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, aquí está William Morton. Era también un dentista que se había interesado en la anestesia y le interesó tanto que al final pues se metió de estudiante de medicina en Harvard. Como estudiante le preguntó al profesor Charles, que era su maestro de química, pues le platicó esta problemática de la anestesia y pues él le ayudó mucho a conocer sobre el éter y la anestesia. Morton, pues en su interés tan desarrollado que tenía, experimentó en perros, en gatos, en pollos y me parece que también en ratas. Y en
1846 hizo una extracción de una muela con éter y después le preguntó a su profesor si podía asistirlo en una cirugía administrando éter, que pues nunca se había visto, y la operación tuvo lugar el 16 de octubre de 1846. La imagen que está aquí no es la original, pero es una recreación de lo que sucedió en esa época. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, después tenemos el cloroformo. James John Simpson era un profesor de obstetricia de la Universidad de Edimburgo y fue el que introdujo por primera vez la anestesia clorofórmica como un método para producir pues adormecimiento y una insensibilidad al dolor en las operaciones quirúrgicas y también durante el parto. Sucedió algo muy importante con él porque, pues, gracias a su descubrimiento, la reina Victoria ordenó que todas las mujeres de ese tiempo en adelante tuvieran un parto sin dolor. Ella lo probó, creo, con su séptimo u octavo hijo, no lo recuerdo muy bien. Y desde entonces, pues lo empezaron a usar. Esto estaba, por así decirlo, prohibido, porque los médicos y los religiosos decían que el dolor de parto era una maldición bíblica. Entonces, pues no les tenían permitido que les dieran nada a las mujeres para el dolor de parto. Y ella lo hizo pues como una tipo ley. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, en lo anterior me faltó mencionar que de hecho Simpson fue llevado a un juicio por una secta pues de la iglesia que se oponía a que usaran el cloroformo y pues él se tuvo que defender con un versículo de la Biblia donde dice que Dios pues puso a Adán a dormir mientras le quitaba una costilla y de esta forma pudo ganar porque pues a él lo iban a encarcelar. Después está Clover, que hizo un invento pues era como un tipo inhalador para poder administrar la anestesia de una manera más fácil. Y después Umbradne, no sé cómo se pronuncia, lo perfeccionó, al igual que Kur, hasta que llegaron a la intravenosa, que pues como saben, la intravenosa no, o sea, no practicaba ninguna anestesia intravenosa hasta estos tiempos. ¿Le puedes dar a la siguiente? Creo que esto es lo último. Bueno, de la anestesia local, fue usada por primera vez en Austria por Karl Kohler y propuso que la cocaína podía servir, pues como anestesia local en caso de las operaciones oftalmológicas y su primer experimento pues fue en el ojo de un animal y posteriormente, ¿le das a la siguiente? Posteriormente, en 1898, August Karl inyectó cocaína en el canal vertebral y de esa época a la actual es cuando se ha pues difundido el uso de la anestesia raquídea. Y pues eso sería todo de la cirugía. ¿Le das a la siguiente? Estas pues son las fuentes de donde obtuvimos la información y eso sería todo. Magnífico, está muy interesante. Vemos nosotros pues que los cambios, les digo, los cambios bruscos vienen dándose a partir de la segunda mitad del siglo XIX, lo que va a ser ya siglo XIX, siglo XX, donde van a ser los cambios y que van a ser muy efectivos para que la cirugía avance.
No sé si haya algún comentario o algún... Supongo que no, Doc. No, están muy serios. Bueno, entonces yo creo que hasta ahí, yo creo que vamos a ir dejando, pero yo creo en la próxima semana, pues vamos a analizar. Yo quisiera que ya empezaran a trabajar sobre un análisis sobre lo que es la historia de la medicina y la problemática de la medicina actual para poder nosotros ya debatirlo. Ya mañana, ya la próxima semana, hacemos el cierre. Ok, muy bien. Entonces sería Muy como, bien. o sea, es un escrito, ¿lo vamos a entregar o solo lo vamos a discutir? Van a hacer ustedes un escrito, lo van a entregar y lo vamos a discutir. Ok, muy bien. Ujú. Ese trabajo. Ándele pues. Entonces nos el tema vemos. de la siguiente clase sería ese, no habría exposición del siguiente capítulo. No, nada más vamos a debatir sobre La problemática actual. Así es. Ok, Muy gracias. bien. Hasta luego. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Chao. Chao. Adiós.